En el extremo de una carretera secundaria, donde los mapas pierden interés y el tiempo parece caminar más despacio, existía un pueblo llamado Valdemora. No aparecía en folletos turísticos ni en noticias. Pero para quienes habían nacido allí, Valdemora no era un lugar, era una herida suave, siempre abierta, siempre viva. Una herida que no sangraba, pero que tampoco cerraba nunca del todo. Se quedaba ahí, latiendo bajo la piel del pueblo, recordándole a cada habitante que el pasado no se va, solo se acomoda mejor en el pecho. Las casas eran bajas, de piedra clara gastada por el sol inclemente del verano y las lluvias frías del invierno. Los balcones de hierro forjado crujían como si tuvieran reuma cuando el viento del norte soplaba fuerte. Por las mañanas el aire traía olor a pan recién horneado, masa fermentada que subía despacio en hornos de leña, café de puchero y un leve aroma a tierra húmeda. Por las noches, el humo de las chimeneas se mezclaba con el olor a leña húmeda y a ese silencio denso que solo existe en los pueblos que se van vaciando poco a poco. A veces, cuando el viento venía del norte, traía también el lejano olor a tierra removida de los campos que rodeaban el pueblo, campos que ya casi nadie cultivaba porque los jóvenes se habían ido y los viejos ya no podían con el arado. En el centro del pueblo, como un corazón cansado que late más por costumbre que por fuerza, estaba la plaza vieja. Una fuente seca desde hacía 25 años, con el cuenco lleno de hojas secas, polvo y algún cigarrillo olvidado por los adolescentes que ya no venían tanto. Un olivo torcido, de tronco nudoso y ramas retorcidas que parecían brazos alzados en una súplica eterna. Nadie recordaba haberlo visto crecer, siempre había estado allí, testigo de promesas rotas, bodas bajo la luna, entierros silenciosos y despedidas sin palabras. Allí volvió Tomás al Valadejo después de 32 años de ausencia. No regresó por nostalgia. Tampoco por éxito ni por dinero. Regresó porque una mañana gris de otoño, al abrir la puerta de su apartamento en Madrid, encontró una carta deslizada bajo el umbral. La letra era temblorosa, irregular, como si cada trazo hubiera costado un esfuerzo inmenso. Tomás. Si recibes esto, es que ya no tengo fuerzas para llamarte. La memoria se me está yendo, hijo. Se me escapa como agua entre los dedos. Antes de olvidarte del todo, necesito verte. Mamá. Leyó la carta una, dos, tres veces. Primero con incredulidad. Luego con una culpa que le apretaba el pecho hasta doler. Se sentó en el suelo, espalda contra la puerta, y dejó que las lágrimas cayeran sin hacer ruido. Por primera vez en décadas sintió que el tiempo, ese tiempo que él creía dominar, se le escapaba de las manos como arena. Durante años había construido una vida lejos de Valdemora. Lejos de su madre. Lejos de los recuerdos que quemaban. Era restaurador de libros antiguos. Trabajaba en un taller pequeño del barrio de las Letras, rodeado de polvo, silencio y palabras ajenas. Reparaba lomos rotos, páginas mordidas por el tiempo, márgenes amarillentos, mientras evitaba las suyas propias. Los clientes hablaban poco, los libros hablaban demasiado. Siempre pensó que tenía tiempo. Siempre había pensado eso. Pero la memoria no espera. Llega cuando quiere y se va cuando ya es tarde. El día que llegó al pueblo llovía con esa persistencia fina que no moja de golpe, pero cala hasta los huesos. Aparcó el coche frente a la casa familiar, cerrada desde hacía meses. La fachada seguía igual, piedra clara, ventanas con postigos verdes desvaídos, puerta de madera oscura con la pintura saltada. Pero él sentía que algo esencial se había encogido, como si la casa hubiera envejecido más deprisa que el resto del mundo. Dentro lo recibió el olor a madera vieja, a jabón neutro, a pasado intacto. También había un leve olor a cerrado, a tiempo detenido, a ausencia larga. Su madre, Elvira, estaba sentada junto a la ventana de la sala. Miraba la lluvia como si intentara recordar su propio nombre. Hola, mamá, dijo Tomás con una voz que no usaba desde la infancia. Elvira giró lentamente la cabeza. Sus ojos, aún claros pese a los años, tardaron unos segundos eternos en enfocarlo. Tomás, susurró. Pensé que eras un recuerdo. Esas palabras no lo hirieron. Lo rompieron en pedazos que él ignoraba que aún podían romperse. Los días siguientes se deslizaron en una rutina frágil y preciosa. Tomás se quedó en la casa. Cocinaba sopas de verduras, arroz con leche con canela como le gustaba a ella de pequeño,
tortillas de patata con cebolla caramelizada. Ordenaba cajones llenos de fotos amarillentas, cartas atadas con gomas que se deshacían al tocarlas, facturas de hace décadas. Encontró una foto suya de niño, pelo revuelto, sonrisa enorme, abrazando las piernas de su madre. La guardó en el bolsillo sin decir nada. Escuchaba historias que ya conocía, pero que su madre repetía como si fueran nuevas cada vez. A veces se confundía de época, hablaba de su padre como si aún estuviera vivo, preguntaba por el perro que tuvieron cuando Tomás tenía 10 años, o por el olor a azahar que había en la plaza cuando ella era joven. A veces lo miraba con un cariño profundo, casi feroz. Otras veces, con la distancia amable que se tiene hacia un extraño que entra a calentar la casa y se queda un rato. Valdemora también parecía observarlo. La panadera, doña Carmen, lo saludó con sorpresa contenida y un «¿Cuánto tiempo, hijo?». Le dio un pan recién hecho sin que él lo pidiera, envuelto en papel de extrasa. El antiguo cartero, ya jubilado, lo reconoció desde la acera sin decir su nombre, solo con un gesto lento de cabeza. En el bar de la plaza, donde el tiempo se detuvo en los años 90, con máquina de tabaco rota y pósters descoloridos, alguien murmuró al verlo pasar. El hijo de Elvira ha vuelto. Lo que Tomás no esperaba era encontrarse con Lucía. Fue una tarde gris, cuando salió a caminar sin rumbo para despejar la cabeza. La vio sentada en el banco junto al olivo, leyendo un libro de tapas gastadas. Cabello más corto, algunas canas plateadas, pero la misma forma de fruncir el ceño al concentrarse, como si el mundo dependiera de esa página. Lucía había sido su primer amor. Y su primer abandono. «Hola, Tomás», dijo ella antes de que él pudiera decidir si huir o acercarse. «Hola», respondió, sintiendo como el pasado se le subía a la garganta como bilis. Hablaron al principio de cosas simples, del clima indeciso, del pueblo que perdía gente cada año, de la panadería que ahora cerraba los domingos. Pero cada silencio estaba lleno de lo que nunca se dijeron. Lucía se había quedado en Valdemora. Cuidó a su padre durante la enfermedad larga y cruel que lo llevó. Trabajó como bibliotecaria en la sala municipal. Vivió una vida tranquila, sin grandes alegrías ni grandes tragedias. A veces, en noches de insomnio, se preguntaba si haberse quedado había sido elección o condena. Tomás se fue sin mirar atrás, convencido de que marcharse era la única forma de sobrevivir. «Nunca entendí por qué te fuiste sin despedirte», dijo ella al fin, sin reproche, solo con cansancio antiguo. Tomás bajó la mirada. El olivo proyectaba una sombra irregular sobre el banco, como si intentara protegerlos de lo que venía después. «No supe cómo decirlo», respondió tras un largo silencio. «Pensé que si me iba deprisa, el dolor sería menor. Para los dos. Pero solo lo aplacé. Y lo hice más grande». Lucía cerró el libro con suavidad. «¿Y lo fue?». Tomás negó con la cabeza lentamente. «No. Solo se hizo diferente. Más silencioso. Más pesado. Como llevar una mochila que nunca te quitas». La lluvia había parado, pero el aire seguía húmedo, cargado de olor a tierra mojada y yerba. Un niño pasó corriendo con una cometa rota. El sonido de sus pasos era lo único que rompía el silencio entre ellos. «¿Te arrepientes?», preguntó Lucía. «De muchas cosas», dijo él. «De no haber vuelto antes. De no haber escrito ni una carta. De haber creído que el tiempo arreglaría lo que yo rompí. De haberte dejado sin explicación. De haber pensado que huir era libertad». Ella lo miró fijamente. Por un instante Tomás vio en sus ojos a la chica de 18 años que le prestó un libro de poemas bajo ese olivo, una tarde de verano cuando el mundo parecía eterno. «No todo se puede arreglar, Tomás», dijo ella con voz baja. «Pero a veces se puede acompañar. Estar. Aunque sea tarde. Aunque duela». Él asintió, aunque no estaba seguro de entender del todo. Esa noche, de vuelta en casa, encontró a su madre despierta. Sentada en la misma silla, pero ahora mirando hacia adentro, hacia él. «¿Has visto a Lucía?», preguntó Elvira con una lucidez repentina que lo desarmó. «Sí». «¿Y qué sentiste?». Tomás se sentó frente a ella. Por primera vez en años no buscó excusas. Que algunas heridas no cierran.
Solo aprenden a convivir con uno. Y que quizás, al final, eso es suficiente. Elvira sonrió, pequeña, casi invisible, pero llena de paz. Entonces ya sabes lo que hay que hacer. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas, en meses. Tomás no se fue. Se quedó. Ayudaba a Lucía en la biblioteca algunas tardes, clasificaba libros, leía cuentos a los pocos niños que iban. Cuando la sala estaba vacía, se sentaban en silencio, cada uno con su libro, compartiendo el mismo aire. No hacían falta palabras. Leía a su madre fragmentos de novelas antiguas, poemas que ella le regaló de niño. Ella escuchaba con ojos cerrados, como si las palabras fueran caricias. Caminaba por los caminos de siempre, pero sin prisa por escapar. A veces se detenía bajo el olivo y simplemente respiraba. Valdemora no cambió. Siguió siendo lento, herido, vivo. Casas bajas crujiendo. Olivo torcido. Fuente seca. Pero Tomás dejó de ser el que se fue. Y en las noches, cuando el viento hacía crujir las ramas del olivo, ya no sonaba reproche. Sonaba a regreso. Sonaba a hogar. A veces, cuando la luna estaba alta y el pueblo dormía, Tomás salía al porche y miraba las estrellas. Pensaba en lo perdido y en lo encontrado. Y por primera vez en muchos años, no sentía que el tiempo le hubiera robado nada. Solo le había enseñado a quedarse. Fin.